Hola, buenas tardes. En primer lugar, y como no puede ser de otra manera, voy a agradecer a la Fundación Manuel Jiménez Abad la invitación a venir a compartir este espacio con vosotros y con vosotras. Yo siempre he pensado que la transversalidad es lo que realmente nos da fuerza y lo que realmente tiene potencia de transformación. Y en este sentido también agradecer especialmente a Itziar pues, su sensibilidad de haberme invitado no solamente por mi trayectoria, por mi condición de magistrada, sino precisamente por haber creado la Asociación de Mujeres Juezas, porque en gran parte vengo en representación de ellas. Mi intervención, evidentemente, pues va a discurrir sobre el proceso constituyente o un posible proceso constituyente, sobre la justicia y sobre las mujeres. Bien, en primer lugar, me gustaría comenzar con una cita que me gusta mucho, es de Guillermo Moro, en la introducción a Izquierda-Derecho de Duncan Kennedy. Y dice así: el derecho moderno contribuye activamente al sostenimiento de un particular régimen económico y político liberal y de las injusticias que éste encarna. Las normas jurídicas y las sentencias judiciales, tanto como la supuesta ciencia jurídica, construida para explicarla y sistematizarla, se encuentran entre los dispositivos simbólicos más importantes de la sociedad capitalista para naturalizar como institucionalidad inevitable lo que no es una relación de poder contingente. Es en gran parte la presentación a mi ponencia y también a cómo entiendo yo el derecho. En este sentido, si hablamos de proceso constituyente, creo que en primer lugar tendríamos que definir un poco lo que es, ¿no? El proceso constituyente o un posible proceso se produce cuando se dan una serie de condiciones, tanto objetivas como subjetivas. Las condiciones objetivas son aquellas que se dan porque hay un descenso en el nivel de vida de los ciudadanos producido por el recorte y producido por la crisis, que conduce a una evidente crisis de deslegitimación, porque la ciudadanía comenzamos a pensar que los agentes que ocupan los poderes políticos han dejado de representarnos y han dejado de representar al bien común. Pero junto con estas condiciones objetivas también tienen que darse unas condiciones subjetivas, que no pueden ser sino una voluntad de cambio en gran parte de la sociedad. ¿Qué ocurre en el caso de la judicatura? Bien, yo creo que esta distancia entre la ciudadanía y la judicatura se ha acrecentado en los últimos tiempos, porque precisamente en época de crisis cada vez se ve que los jueces en muchas ocasiones han defendido más la corrupción o han intentado un poco paliar los efectos de los poderosos y de los delitos de cuello blanco, que se suele llamar, frente a la protección de los débiles. Aquí también hay ejemplos a la inversa y hay excepciones importantes e interesantes, tanto en materia, por ejemplo, de hipotecas, como ya sabéis, como en temas laborales, pero que podemos dejarlo para el debate. ¿Pero por qué ocurre esto? Pues bien, yo creo que no se trata de que la judicatura hoy esté en crisis, es que yo creo que siempre ha estado en crisis. Creo que de los tres poderes del Estado, en el sentido tradicional de la división de Montesquieu, la judicatura es aquel cuerpo, aquel poder en el que de forma más débil se introdujo la ya de por sí débil transición democrática. Y creo que ello tiene una explicación. Como sabéis, en el Estado español, a diferencia de otros países, el fascismo no fue derrotado militarmente. Ello dio lugar a una larguísima y sanguinolenta dictadura que obviamente tuvo unas repercusiones muy importantes en la forma de hacer justicia. Como dice Ramón Sáez, que para mí es un magistrado referente, hoy el Tribunal Supremo afirma sin rubor que la transición a la democracia se hizo de ley a ley, como si el Estado de Derecho fuera equiparable al Estado ilegal de la barbarie, como si la ley fuera una mera forma compatible con la injusticia y la cultura de la legalidad democrática pudiera convivir con la negación de los derechos humanos. Al mismo tiempo, se afirma que la única razón de la independencia es la recta aplicación de la ley vigente. Bien, yo creo que aquí está una de las claves, y es el hecho de que los jueces endémicamente han estado interpretando que la norma positiva se tenía que aplicar tal cual es, sin hacer un ejercicio de interpretación en la forma más favorable a los derechos fundamentales, que desde mi punto de vista es lo que define la esencia del garantismo y es lo que define la distinción básica entre una democracia y entre una dictadura. Al mismo tiempo, el habitus, que es una palabra muy bonita que utiliza Bourdieu, un sociólogo importantísimo, que significa pues toda aquella serie de prácticas, de disciplina de relaciones, en el mundo de los jueces no ha cambiado tanto. Es decir, aquel cuerpo, aquella casta de la dictadura, en buena parte ha seguido existiendo durante los 40 años de democracia. En este sentido, la mayoría de las personas que ingresan en la judicatura, en buena medida, siguen viniendo de hogares conservadores, de hogares burgueses.
burgueses. Y todo ello, además, hay que tener en cuenta que cuando se produce la transición democrática no existe, como digo, una verdadera irrupción de la Constitución como fuerza normativa. Los propios jueces se erigen en una especie de obstáculo para que la normativa de la Constitución, los derechos fundamentales y garantías constitucionales se hagan verdaderamente efectivos. Hay que decir que aquí tuvo tanta importancia los nuevos órganos que se crearon, tanto el Consejo como el Tribunal Constitucional, que además, a su vez, provocaron un sentimiento de privación en los miembros del Tribunal Supremo, que de forma directa pactaron con los grupos parlamentarios un estatuto diferenciado del resto de miembros de la carrera judicial. Y otro aspecto muy importante que me gustaría incidir es que tampoco en estos 40 años de democracia ha cambiado en absoluto el sistema de formación, solo en muy pequeñas cosas. ¿Qué quiere decir ello? Bien, quiere decir que actualmente el sistema de acceso a la judicatura es un sistema terriblemente duro. Hay que estudiar de memoria 500 temas divididos en 2 exámenes para soltarlos cual acróbata de forma, en un tiempo muy limitado, y ello, además, en un sistema de preparación privado, no hay un sistema público en el Estado. Por eso os decía lo de que siguen ingresando normalmente personas que tienen al menos pues una tabla económica, porque son muchos años de preparación y además de una forma separada del mundo y separada de la realidad social. Pero es que además el contenido del programa de formación es un contenido basado en la norma positiva, es un contenido que no tiene en cuenta la realidad social y, por supuesto, y en lo que hoy nos toca hablar aquí, no tiene en absoluto en cuenta ningún tema de discriminación por razón de género, ni tiene en cuenta ningún tema de igualdad, que creo que es una cosa básica si realmente queremos ser juezas y juezas comprometidos con la igualdad. Al final, todo ello acaba conformando la visión de un poco kafkiana de un tribunal que está ajeno a la ciudadanía, que antepone sus propios intereses a los intereses del bien común y donde los valores conservadores, las inercias, la obediencia ciega a la boca de la ley siguen imperando. En segundo lugar, me gustaría hablaros un poco de las mujeres y de la justicia. Como sabéis, la dictadura, otra cosa que produjo fue el veto absoluto para que las mujeres pudiéramos acceder a cualquier tipo de cargo público. Quedamos relegadas al oikos, al espacio de lo doméstico. Es por ello que hasta 1966 no se deroga aquella norma que impide a las mujeres acceder a la judicatura. Me gustaría leeros el poderoso motivo de estos trabajos. La prohibición, quiero decir, era que eran actitudes contrarias al sentido de la delicadeza consustancial en el ser mujer. Pero bien, esto cambió y finalmente en 1977 se produjo la primera incorporación de una magistrada a la carrera judicial. Ahora bien, como explica Mar Serna, magistrada y una de las socias fundadoras de la Asociación de Mujeres Juezas, ello no quiere decir que las cosas hayan cambiado en la carrera judicial. Que evidentemente han cambiado es un hecho, obviamente no podemos negarlo, pero sí que es verdad que la igualdad de oportunidades y de resultados no se ha producido del todo. Os hablaré de ciertos datos sin aburriros mucho. De 5.300 miembros de la carrera judicial, hay que decir que únicamente un 13% están en el Tribunal Supremo. Solamente un 35% están en órganos colegiados y el resto, es decir, la mayoría, estamos en órganos unipersonales. Como suele ocurrir, las normas del ascenso no son neutrales y también están marcados por un claro sesgo de género. ¿Por qué? Pues bien, porque se valora, por ejemplo, la antigüedad, que por razones evidentes no podemos tener la misma, pero también porque, por ejemplo, se valora de forma curricular aspectos como la docencia. Bien, la docencia es muy interesante, es muy enriquecedora, yo la echo mucho de menos, pero los datos están ahí y los datos son que son las mujeres las que siguen pidiendo de forma mayoritaria permisos de reducción de jornada para poder conciliar vida y trabajo, como ocurre, por supuesto, en el resto de la sociedad, y que frente a un 27-30% de hombres que piden permisos para poder dedicarse a la docencia, solamente lo puede pedir un 8% de mujeres. Bien, ello unido a datos tan importantes como que, evidentemente, el valor de los cuidados no se tiene en cuenta en el papel curricular, hace que sigamos estando vetadas para acceder a estos puestos. Por otra parte, me parece muy interesante las reflexiones de profesores como Noguera, que explica que ello tiene que ser puesto en relación con la necesaria superación de la división espacio-género. Os lo cito. Esta es la base de la que históricamente han derivado consecuencias como la falta de independencia económica y subordinación de las mujeres,
mujeres, la masculinización de las formas de ejercicio del poder, el acceso de las mujeres a una ciudadanía vicaria, fragmentada y dependiente, en tanto su acceso a los derechos sociales durante mucho tiempo vinculados al trabajo salario se hacía por la vía indirecta del marido asalariado. ¿Qué quiere decir ello? Que en nuestras supuestas democracias igualitarias la incorporación de la mujer al mundo masculino nunca se ha hecho desde una lógica de ruptura, sino desde una lógica de asimilación. Y ello quiere decir que nos hemos incorporado al mundo laboral sin cortar con los roles y, por tanto, también en la judicatura hemos asumido roles muy autoritarios. También unido, yo creo, al hecho de que tenemos siempre que estar obligadas a constatar o a demostrar de forma permanente nuestra propia valía. Todo ello, como os decía, unido al hecho de que el cuidado de la vida sigue estando a cargo de las mujeres, bien de forma directa o bien subcontratando a otra mujer que, por desgracia, además suele ser migrante, el último eslabón de la cadena más débil. Entiendo, sin embargo, que esta cuestión de los roles no tiene por qué ser algo permanente y tenemos que optar por deconstruirla. Entiendo, en definitiva, que debe de hacerse una justicia que tenga en cuenta una perspectiva de género, como más adelante también os expondré, y que además deben ser cambiadas estas normas que os decía en relación con el currículo y, por supuesto, una cosa muy importante, que tiene que cambiarse el lenguaje. El lenguaje jurídico y el lenguaje judicial sigue siendo masculino. Parece mentira, pero es así. Es que no solamente en la Constitución, es que en el resto de los códigos y de las normas positivas no existen referencias a la mujer, sino simplemente a los hombres. Y como sabéis, el lenguaje no es una cosa neutra. El lenguaje implica que si no se nos nombra, no existimos. Entiendo que debe defenderse por ello un lenguaje inclusivo y propuestas propositivas para hacerlo efectivo. Por eso, y entre otras razones, ha nacido la Asociación de Mujeres Juezas. Os citaré ahora a nuestra presidenta, Gloria Pollatos, magistrada de Lanzarote. La Asociación Nacional de Mujeres Juezas nace impulsada por la confluencia de 12 juezas de distintas jurisdicciones, edades y procedencia geográfica, con valores e ideales comunes, ilusiones y mucha energía para invertir en un proyecto común de género, con carácter transversal universal. Una asociación que defiende los derechos humanos en general, pero más especialmente los derechos de las mujeres y de las niñas del mundo, interviniendo por ello e impulsando el esfuerzo, el conocimiento y la sensibilidad desde nuestra profesión. Entendemos, por tanto, que debemos defender un sistema judicial que asegure el acceso igualitario a la justicia, promover la libertad, la dignidad y la igualdad sustantiva, por supuesto, actuar y luchar para erradicar de una vez por todas la violencia de género y, además, fomentar un diálogo con otros colectivos, tanto de juristas como de otras profesiones, porque, como os decía al comienzo, me parece que esta labor de transversalidad es importantísima. La primera aportación fue hicimos 12 propuestas, una por cada socia fundadora, de las que luego realmente, pues si queréis, podemos debatirlo cuando acabe la intervención. Deciros que formamos parte de la Asociación Internacional de Mujeres Juezas, que se dedica a promover los derechos humanos, sobre todo de mujeres y de niñas, en países con situaciones de riesgo por razón de género, y entender que el derecho fundamental a la igualdad tiene que ser un derecho que se aplique desde ahora. Hay que decir que, como parámetros normativos, ya lo habéis dicho la mayoría de los ponentes, pues hay que referirse a la Convención de 1979 sobre la erradicación de todas las formas de discriminación en la mujer y, en este sentido, hacer referencia a la Carta de los Derechos Humanos de las Mujeres, sobre lo que luego también volveré a hacer un matiz. Como también se ha dicho, en la Unión Europea, pues desde el Tratado de Ámsterdam de 1999, también se tiene en cuenta el parámetro de la igualdad a la hora de promulgar determinadas directivas. Estas directivas tienen como consecuencia que en España se adopte la ley para erradicar la violencia de género en el 2004, posteriormente la Ley Orgánica 3/2007 de igualdad efectiva entre hombre y la mujer, y luego la Directiva 2012/29 provoca la ley que ampara en la Ley 4/2015 el Estatuto de la Víctima del Delito, que nosotras desde la asociación estamos empeñadas en hacerla efectiva. Entendemos, en realidad, que los conceptos medulares de la civilización occidental, que obviamente han delimitado la justicia tradicional, se han erigido en una cultura que, de alguna manera, ha excluido a la mujer.
Entendemos que ello no puede ser así. Yo coincido en que la igualdad formal es un gran paso, pero no nos podemos quedar ahí. Entendemos que la igualdad formal tiene que dar paso a una verdadera igualdad material, porque si no, además, no tendremos en cuenta la diferencia constitutiva que tiene en cuenta no solamente la diferencia del ser mujer, sino también la diferencia de una raza distinta o de una distinta condición sexual. Por ello, entendemos que desde la ANGE tenemos que introducir de una vez por todas el protocolo para enjuiciar con mirada de género, con una mirada que tenga en cuenta que existen roles distintos en la sociedad, que tenemos que abogar por superar estos roles y que, en definitiva, no podemos aplicar uniformidad allí donde no la hay. Bien, ahora voy a hablaros de lo que yo entiendo que es otra justicia. Entiendo que otra justicia aquí también es posible. Una frase muy bonita es la que dice: esta clase de justicia es la virtud perfecta, no absolutamente hablando, sino con relación a otro. Por eso muchas veces justicia es la más excelente de las virtudes. Ni el atardecer ni la aurora son tan maravillosos como ella. Es una frase de Eurípides. Entender que existe otra forma de hacer justicia nos remite a una cuestión muy importante y muy revolucionaria, y es entender que la emoción tiene que formar parte del razonamiento judicial. Por ello, yo os voy a citar a una autora que me encanta, que es Martha Nussbaum. Martha Nussbaum es una mujer importantísima, se inscribe en la corriente Derecho y Literatura del derecho jurisprudencial norteamericano, que defiende que las artes nos ayudan a los jueces y a las juezas a conectar con la imaginación poética. Defiende que a través de las artes y de la justicia podemos imaginar otras vidas posibles, vidas que en ocasiones serán parecidas a las nuestras y en ocasiones serán muy distintas. Pero desarrollaremos una cosa que es importantísima en justicia, que es la empatía. A través del dolor del otro y de la otra conectaremos con nuestro propio dolor y seremos capaces de hacer sentencias distintas. En este sentido, reivindico profundamente un concepto acuñado por Posner, que es el concepto de la sentencia impura. La sentencia impura es aquella en la que nos atrevemos a tener voz propia, es aquella en la que nos atrevemos a hablar de los sentimientos de las personas que se ponen en contacto con la administración de la justicia y en la que también tenemos en cuenta nuestras propias emociones y somos protagonistas. Con ello, además, fomentamos la motivación de las sentencias y exponemos que las mismas sean expuestas al control social. Frente a ello está el concepto de la sentencia impura. La sentencia impura es aquella que se basa en el puro derecho positivo, que reproduce de forma acrítica las bases de datos, lo que nosotros los jueces denominamos el corta y pega, y en el que en definitiva dejamos de ser protagonistas de un texto. Hay que decir que además esto también está reconocido por esta directiva de la que os hablaba, esta directiva 2012, que es la que produce el Estatuto de la Víctima del Delito, porque esta directiva lo que viene a tener en cuenta es introducir el dolor de las mujeres que han sido víctimas en la propia sentencia. Por ello, yo estoy muy de acuerdo con las reflexiones de un magistrado que me encanta también, que es Javier Hernández, que es una persona que ha trabajado mucho con filosofía del derecho, porque entiende que, por ejemplo, desde la perspectiva del derecho penal, una persona que ha sido víctima de violencia de género o víctima de un delito de carácter sexual, debemos tener muy en cuenta los sentimientos que se nos expone a la hora de construir los hechos probados. ¿Por qué? Porque ello será un buen indicador para definir en qué medida el bien jurídico ha sido violado y, por tanto, para poner una sanción más adecuada y más proporcionada. Y, por supuesto, para tener en cuenta el daño moral a la hora de imponer la indemnización que sea pertinente. En definitiva y en conclusión, tener en cuenta las emociones en la construcción de los razonamientos judiciales como una forma de información, como una forma de evaluar el daño y sancionar el mismo de forma adecuada. De construir de una vez por todas una forma de conocimiento monolítico y conservador y llevar a cabo propuestas renovadas para hacer justicia. Y por último, ya para acabar, os voy a dar una serie de propuestas que creo que son importantes a la hora de abordar un posible y deseado proceso constituyente. En primer lugar, entiendo que la carrera judicial debe transformarse, debe dejar de ser un espacio androcéntrico, tiene que tener en cuenta espacios y relaciones que tengan en cuenta el cuidado de la vida. Por ello, reivindicamos que tiene que hacerse efectivo tanto el permiso de paternidad como tener en cuenta la labor del cuidado en la carrera curricular. En segundo lugar, entendemos que debe garantizarse el acceso a la justicia de todas aquellas personas en situación vulnerable,
inviolable, dignificando el turno de oficio y dignificando que existan tanto abogados como peritos que, pagados por el Estado, presten un buen servicio público y gratuito a todas las personas en situación, ya os digo, de vulnerabilidad. Tiene que existir, por supuesto, una formación obligatoria en materia de género, de forma transversal, pero por favor, y sobre todo en aquellas personas que vayan a dedicarse a los juzgados dedicados a la violencia sobre la mujer. Tienen que tipificarse modalidades de corrupción sexual y tenemos que desarrollar el Estatuto de la Víctima del Delito. De nuevo, partidas presupuestarias. Y donde no las hay, poner imaginación. Ya hay 2 partidos judiciales, os cito, Valencia y Lanzarote, que los están llevando a cabo. ¿Qué quiere decir ello? Quiere decir evitar la victimización secundaria. La victimización secundaria quiere decir que es el maltrato institucional que se da a una mujer que ha sido víctima de un delito, bien de maltrato o bien de violencia sexual. ¿Cómo? Pues, por ejemplo, con cosas tan importantes como que solamente tenga que declarar una vez, no que la hagamos declarar una y otra vez. En segundo lugar, evitando medidas de confrontación visual con el agresor. Y en tercer lugar, y muy importante, creando cuerpos de profesionales, oficinas de asistencia a la víctima. Otra cuestión que me parece muy importante y que defiendo mucho dentro de la ANGE es el tema de las mujeres migrantes, porque entiendo que son, como os digo, mujeres en una grandísima situación de vulnerabilidad. Por tanto, entiendo que la ley de asilo debe ampliarse. Tenemos que tener en cuenta no solamente la situación en el país de origen, sino pues las situaciones en las que una mujer se puede ver amenazada por su condición sexual, para ampliar la concesión por motivos humanitarios de asilo a estas mujeres. En segundo lugar, tenemos que también ampliar y decir que la calificación de trata pueda ser dada por los miembros de la carrera judicial, dado que hasta ahora únicamente es una facultad reservada a las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y en tercer lugar, tenemos que ser más humanitarias de verdad. Estas mujeres normalmente están en los centros de internamiento para extranjeros, de cuyas condiciones, pues no me da tiempo a hablaros, pero son francamente lamentables. Por tanto, entendemos que deberían estar fuera de estos centros de internamiento y estar en situación más humanitaria, más dulce, bien en un piso tutelado o bien por asociaciones dedicadas especialmente a este tema. Y, en último lugar, difundir la Carta de Derechos Humanos de las Mujeres y su comité. Aquí, contestando una de las preguntas que antes habéis hecho una de las asistentes, deciros que es muy importante la labor de denuncia, de comunicación se llama, que se está haciendo ante este comité. Hay un caso muy importante que es el caso de Ángeles Carreño. No sé si os suena. Esta mujer denunció sistemáticamente que, por favor, que no le dieran visitas a su exmarido. Era un exmarido que había quedado probado que la había maltratado y, sin embargo, se le siguieron dando visitas hasta que este señor pues asesinó a su niña pequeña de 7 años. Sin embargo, en el Estado español no hubo pues una denuncia y una condena por toda esta sucesión de errores y, sin embargo, gracias al comité, el Estado español ha sido finalmente denunciado y condenado por esta actuación claramente contraria a la igualdad de género. Bien, en conclusión, es evidente que un proceso constituyente debe incorporar de una vez por todas el eje feminista. Entendemos que la Constitución incorpora la igualdad, pero únicamente desde un punto de vista formal, y entiendo que en la actualidad seguimos sufriendo muchísimas discriminaciones que, por otra parte, son muy funcionales para el sistema capitalista en el que vivimos. Entiendo que la justicia debe tener una premisa importantísima, y es que las mujeres no somos objeto de tutela, somos sujeto de derechos, y además somos la mitad de la humanidad. Entiendo, en definitiva, que solamente a través de la educación, de la formación, de una batalla junto a todos los colectivos implicados, podremos realizar una defensa efectiva de una nueva cultura de la jurisdicción que realmente sea civilizadora, que realmente sea garantista. Y finalizaré con una cita de Simone de Beauvoir que me gusta muchísimo, como toda su obra. Y dice así: los efectos de la opresión son el resultado de un proceso de devenir y no de una naturaleza inmutable. Es la opresión lo que constriñe a tales y tales personas a venir en alguien inferior negro, en devenir alguien inferior mujer, en otro. Son los individuos, obrando colectivamente, los que pueden asumir su libertad creadora, obligar a una situación a cambiar y devenir defensores de la libertad individual. En cuanto al concepto del devenir, es el que constituye un instrumento de análisis de la opresión y de la posibilidad, a la vez, de la liberación. Muchas gracias.